Esta semana en DGII 360 nos acompaña la doctora Juanita Canahuate, subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, quien nos compartirá las novedades y beneficios de la Ley número 30-26 sobre medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Además, conversaremos con Wellington Pérez, encargado del Departamento de Valoración de Bienes, sobre el impacto de la amnistía que otorga la citada ley en los trámites relacionados a las transacciones inmobiliarias. Saludos amigos televidentes. A continuación presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos informó que las recaudaciones correspondientes al mes de junio de 2026 ascendieron a 75.207.4 millones, superando en 76.5 millones la meta establecida en el presupuesto general del Estado, fijada en 75.130.9 millones, para un nivel de cumplimiento de 100.1%. En comparación con junio de 2025, los ingresos tributarios registraron un crecimiento interanual de 6.5%, equivalente a 4.610.7 millones adicionales. En otro orden, el director de Impuestos Internos, Pedro Urrutia Sangiovanni, participó en un desayuno empresarial organizado por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CODOPYME, donde presentó la conferencia Cambios, Beneficios y Oportunidades Tributarias para Crecer. Durante su intervención, Urrutia Sangiovanni explicó los principales cambios introducidos por la Ley 30-26, entre ellos la amnistía para deudas tributarias, la eliminación del impuesto del 1% para la constitución de empresas y de los anticipos para las microempresas a partir del ejercicio fiscal 2027. Además, destacó los avances de la transformación digital de la plataforma Digi con la incorporación de nuevos servicios para facilitar el cumplimiento tributario. Por otro lado, la DGII y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental firmaron la resolución de declaración de compromiso estratégico de integridad y prevención de la corrupción administrativa con el propósito de fortalecer las acciones orientadas a promover la ética, la transparencia y la integridad en la gestión pública. El acto estuvo encabezado por los directores generales Pedro Urrutia Sangiovanni y Milagros Ortiz Bosch, fortaleciendo el compromiso institucional con una gestión pública íntegra, transparente y orientada al servicio de la ciudadanía. En las noticias económicas de esta semana, el gobierno aprobó la Política Presupuestaria 2027, que servirá de base para la elaboración del Presupuesto General del Estado del próximo año. La planificación mantiene como prioridades el gasto social y la inversión pública, con énfasis en las áreas de educación, salud, protección social, infraestructura, seguridad y justicia. Por otro lado, el Banco Central informó que las remesas recibidas por el país durante el primer semestre de 2026 alcanzaron los 6.219.3 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 6.7%. La institución precisó que durante el mes de junio de 2026, el flujo de remesas ascendió a 1.049.3 millones de dólares, unos 125.5 millones de dólares más que el mismo mes de 2025. Este resultado representa un crecimiento interanual del 13.6%, superior al 10.6% registrado en mayo de este año. Sabemos lo importante que es cumplir con tus obligaciones tributarias. Por eso te presentamos la información actualizada que necesitas para que nunca te pierdas ningún plazo. La DGII quiere que siempre estés al tanto de las fechas límites para la presentación y pago de tus obligaciones. El miércoles 15 de julio es la fecha límite para el pago del anticipo mensual, impuesto sobre la renta de personas jurídicas, anticipo mensual, impuesto sobre la renta de personas físicas y sucesiones indivisas con actividades comerciales e industriales, ventas mercado local, zonas francas, remisión de información, formatos de envío 606, 607, 608 y 609,
envío de los libros de venta de las soluciones fiscales, impuesto tarjeta de turista. El jueves 16 se debe de pagar impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP, mientras que el viernes 17 de julio es la fecha límite para el pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas y TEBIS retenido por las compañías de adquirencia. ¿Te gustaría recibir alguna formación en materia tributaria? Te presentamos el calendario de capacitaciones de esta semana. ¿Sabías que puedes participar en las capacitaciones de nuestro Departamento de Educación Tributaria sin ningún costo, completamente gratuito? Si eres miembro de algún gremio profesional, director de escuela, asociación empresarial, puedes solicitar la capacitación de tu interés escribiendo al correo electrónico capacitacionescontribuyentes@dgii.gov.do o visitando nuestra página web dgii.gov.do en el apartado Educación Tributaria. Además, puedes mantenerte atento a nuestras redes sociales, donde cada semana publicamos el calendario de capacitaciones. Estamos de regreso en DGII 360. En esta entrega abordaremos algunas de las disposiciones legales más importantes aprobadas recientemente en la Ley 30-26 de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Y para conversar sobre su alcance, nos acompaña la doctora Juanita Canahuate, quien es la subdirectora jurídica de esta Dirección General de Impuestos Internos. Doctora, bienvenida una vez más a DGII 360. Muchas gracias por este espacio en el que podemos discutir un poquito lo que tanto se habla ahora mismo en nuestro país. Precisamente ha estado sobre el tapete todos los detalles de esta ley 30-26 de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, que fue promulgada recientemente el pasado 18 de junio. Y quisiéramos saber cuáles cambios considera usted más relevantes o más bien de mayor impacto para toda la población. Bueno, realmente la ley trae muchísimos cambios, cambios que en muchas ocasiones lo que vienen es a sencillamente corregir distorsiones, a simplificar el sistema, a facilitar. Algo que entiendo que es de particular interés para la población es una amnistía de deudas tributarias que establece la ley, una amnistía que es bastante abarcadora y que está vigente hasta el 31 de diciembre del 2026. Estamos hablando de 6 meses, o sea que es muy importante que la ciudadanía aproveche esta oportunidad y ponerse al día con cualquier compromiso tributario que haya pendiente. ¿Existe alguna limitación para que las personas puedan beneficiarse de estas facilidades? Mira, eso es una de las cosas, de las bondades de la ley. No hay una limitación ni con relación a ejercicios fiscales, a qué periodo acogerse, es abierta y asimismo va a ser la aplicación tal como lo establece la ley. Y puede ser cualquier tipo de impuestos, incluso la ley dice de cualquier naturaleza, puede ser un impuesto sobre la renta, puede ser un ITEBIS, puede ser un selectivo al consumo, pueden ser deudas con relación a IPI, cualquier tipo de deuda puede ser beneficiada de esta amnistía de deudas, esta facilidad que establece la ley.
y ya todas esas facilidades están corriendo, o sea que cualquier contribuyente puede solicitar la amnistía de algún tipo de compromiso pendiente. ¿Y cuál sería el primer paso que un contribuyente debe de dar? El contribuyente ya está totalmente vigente, incluso hubo un calendario de implementación en el que pues también confirmamos esa vigencia. Y el contribuyente puede acercarse a la administración local, puede enviar una solicitud, puede también acercarse a cobranzas para solicitar esos beneficios de esa amnistía. Y quizá los que nos están mirando pues se preguntan ¿y en qué consiste? Y aquí hay dos tipos, digamos, de facilidades. Una facilidad en el caso de que existan deudas que se encuentren recurridas, entonces en ese caso el contribuyente pagaría la base del impuesto más un año de interés. En el caso de que las deudas no se encuentren recurridas, entonces pagaría un año, la base del impuesto más un año de recargos, hasta un año de recargos y hasta un año de interés, establece la ley. Usted sabe que este programa llega a todo público y no todos estamos familiarizados con cierta terminología. Cuando hablamos de una deuda recurrida, ¿exactamente a qué nos referimos? Nos referimos a una deuda contra la cual, vamos a decir, existe un acto administrativo o existe una deuda que le han sido notificada al contribuyente y que el contribuyente ha realizado algún tipo de recurso. Ese recurso puede ser o en sede administrativa, aquí ante DGI, que haya sencillamente dicho, mira, yo quiero que reconsideren esta decisión, o ante los tribunales de la República. Cualquier tribunal, no tiene que ser, vamos a decir, un tribunal en particular. Desde el momento en que hay un recurso contra esa deuda, entonces puede aplicar a lo que es solamente el pago de la base, o sea, el impuesto que realmente, ¿verdad?, existe, y el pago de un año de interés. Pero la buena noticia es que las facilidades abarcan tanto el que tenga una deuda recurrida como el que no tenga ningún proceso, así que es muy importante. O el que se encuentre omiso, también establece la ley, sí, o sea, realmente es extremadamente abarcadora, y si usted tiene algo pendiente con la administración tributaria, este es el momento de acercarse y realmente mirar esas facilidades y cómo pueden beneficiarlo para que, pues, vamos a decir, limpiar cualquier pendiente que exista. Y sobre todo no dejarlo para el final, porque la extensión son solo 6 meses. O sea, esta facilidad, esta amnistía llega hasta diciembre de 2026. La ley habla también de simplificación, facilitación. Además de estas facilidades de pago de la amnistía, ¿cuáles otros elementos de simplificación contempla esta nueva ley? Bueno, cuando hablamos de simplificación muchas veces pensamos inmediatamente en las MIPYMES, que han pedido mucho esa simplificación del sistema. La ley establece nuevas condiciones para acogerse al régimen simplificado de tributación. Hoy en día se está trabajando en un reglamento de aplicación, por eso tendría que ser esos detalles, ¿verdad?, en otra entrega, pero definitivamente la idea es que sea más abarcador, que sea más fácil, que más contribuyentes puedan, pues, acogerse a ese régimen simplificado y cumplir de una manera más fácil. También tenemos el tema de los anticipos. En eso mismo de la simplificación del sistema. La ley establece, voy a tomar únicamente el ejemplo de las microempresas. Las microempresas se le eliminan los anticipos a partir del ejercicio fiscal 2027. Y como a mí me gustan mucho los números, porque pienso que es un lenguaje universal, tenemos que señalar que las microempresas van hasta más de 11 millones de pesos de ingresos. O sea, que no estamos hablando de empresas pequeñitas. No estamos hablando de empresas, cuando decimos micro, y por eso me gusta hablar de los números, porque a veces las palabras, ¿verdad?, pueden ser interpretadas de manera diferente. Igual está la ley, está esa actualización que siempre se realiza, se toma en cuenta esos ingresos para las micro, para la clasificación de las micro, porque generalmente deberían ser ingresos y también cantidad de empleados, pero la ley establece que solamente vamos a tomar en cuenta los ingresos. Entonces,
Si tiene hasta 11.4 millones de pesos, pues es considerada una micro. Y en ese caso, pues va a beneficiar de esa eliminación de los anticipos a partir del ejercicio fiscal 2027. Sabemos que hay diferentes cortes, entonces en ese sentido, los cortes de año fiscal, ¿cuándo arranca esa facilidad para las micro? Excelente pregunta, porque la verdad que ahí, cuando hablamos muchas veces de ejercicio fiscal 2027, en el colectivo se entiende que estamos hablando del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, en nuestro país existen 4 fechas de cierre. Tenemos el 31 de marzo, tenemos el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué ocurre? Como tenemos esas 4 fechas, cuando hablamos de ejercicio fiscal, tenemos que interpretarlas a partir de esas 4 fechas. Entonces, no siempre es igual, dependiendo del contribuyente y su fecha de cierre, va a cambiar la fecha de inicio de aplicación. Por ejemplo, como la ley fue aprobada en junio de este año, pues a partir, cuando hablamos de las empresas, una micro, por ejemplo, que presente en junio de este año, va a presentar todos los junios, pero cuyo cierre ejercicio fiscal no va a presentar 120 días después, pero su cierre fiscal sea en junio, como la ley fue aprobada en el momento, incluso antes de que se perfeccionara ese hecho generador, pues ya su ejercicio fiscal 2027 para esa microempresa cuyo cierre fiscal es junio, empieza en julio del 2026. ¿Por qué? Porque todas las empresas cuyos cierres son distintos del 31 de diciembre, lo que tenemos que tomar es la próxima fecha de cierre. O sea, va a iniciar el 1 de julio 2026 el ejercicio fiscal 2027 para cerrarlo en junio del 2027. Entonces, esa fecha de cierre es lo que se toma. ¿Por qué me tomo el tiempo de explicar un poquito eso? Porque esa microempresa que tiene 120 días luego del cierre para presentar su declaración, en esa próxima declaración que presente ya no se le van a generar anticipos. O sea que no estamos hablando pues únicamente desde el 1 de enero del 2027 como se entendió, como se ha socializado en algunos medios. En el caso de aquellas empresas cuyo cierre es marzo, sí deben de esperar a marzo 2027. Claro, porque la ley ya estaba perfeccionada y entonces van a tener que esperar. Pero los que cierren en septiembre, pues igual, ya cuando presenten su declaración, entonces los anticipos no se van a generar luego de esa declaración, que tampoco es, digamos, un corte inmediato, sino a partir de esa presentación de esa declaración. Pero esa es una de las complejidades que tiene nuestro sistema, porque legalmente pues tenemos 4 fechas de cierre y complica entonces un poquito a veces la aplicación y el mismo entendimiento, pero la mayoría de las empresas cierran al 31 de diciembre. Sin embargo, en el caso de aquellas que cerraron en junio, pues ya empiezan a beneficiarse de esta facilidad. La ley es bastante completa, bastante abarcadora y quisiéramos referirnos en este momento a otras reducciones o eliminaciones que están contempladas en la misma. Bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, el impuesto de constitución de sociedades o aumento de capital, que se deroga a partir del año 2027, y ahí sí es desde el año 2027. Igual el impuesto de hipotecas también, que también son impuestos que desde hace muchos años se decía, mira, esto pues lo que hace es un poquito más complejo el sistema, quizá no ayuda a la formalización muchas veces, esto de constitución de sociedades, o sea que eso definitivamente facilita el cumplimiento. Entonces hay muchos impuestos, está el impuesto a los fósforos, que decíamos, eso es un impuesto que pues ya el mismo hecho de poder recaudarlo tenía un monto, o sea, el poder recaudarlo iba a costar más que lo que recaudaba el impuesto. En buen dominicano,
salía más cara la sal que el chivo, ¿verdad? Pero esos son asuntos que simplifican el sistema. Los recargos ahora serán un 3% y tendrán un tope. ¿Qué beneficios representa este cambio? Y me gustaría que usted nos explicara a detalle porque, como decía hace un momentito, hay terminología que no necesariamente la gente común entiende. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un tope a nivel de lo que es el recargo? ¿Y cómo impacta que ahora será un 3%? Sí. Para quizás que sea más claro, tomemos lo que es hoy o lo que era hasta el día de hoy. Entonces, hasta el día de hoy, hasta la ley, ¿verdad? El primer mes, una deuda tributaria, si usted debía 100 pesos y dejaba de pagar incluso por unas horas, por un día, usted el primer mes tenía que pagar 110 pesos. O sea, tenía que pagar 10% de recargos. Y estoy hablando solo de recargos, estoy dejando los intereses de un lado. Se pagaba 10% de interés el primer mes y 4% mensual luego, sin límite de tiempo. ¿Qué provocaba esto? Que las deudas podían duplicar, triplicar y la deuda se volvía muchas veces impagable. Entonces, toda la ciudadanía decía, óyeme, tenemos que tener, sí, un sistema de unas consecuencias por el no pago oportuno, pero cuando no hay ningún tipo de límite y siguen corriendo, se vuelve tan difícil de cumplir que a veces la gente queriendo pagar, pues la deuda se vuelve impagable. ¿Qué implementa ahora la ley 3026? Pues ahora los intereses, los recargos son desde el primer mes un 3% y luego tiene un límite de hasta el 100% de la deuda, lo que obviamente hace que sea más manejable esa deuda y que en el caso, por ejemplo, también de MIPYMES, todavía más, digamos, más beneficioso este cambio. La tasa de interés también se establece que va a ser revisable anualmente, no va a haber revisión ahora, sino que en el calendario de implementación se dijo la revisión sería en enero del 2027. ¿Entiende usted que en sentido general estas medidas fueron concebidas para favorecer más a los pequeños y medianos empresarios? Bueno, definitivamente, aquí mucho se ha hablado de que aumentar la equidad en el sistema tributario. Y vemos cómo el esfuerzo adicional se le ha pedido a aquellos que tienen mayores ingresos en este momento. Vemos la escala, por ejemplo, de personas físicas. La escala de personas físicas aumenta la exención contributiva, lo que beneficia a aquellos sectores de la población que menos ingresos tienen. Se aumenta solamente, y ahí es una escala, ¿verdad?, adicional, a aquellos que ganen más de 4.800.000 pesos anuales. Solamente se aumentan a esas personas y obviamente sobre el excedente, porque al ser una escala es solamente sobre lo que excedan de los 4.800.000 pesos anuales. Obviamente es una reforma que protege a la clase media. Igual pasa con el impuesto a las sociedades, que es de un 27%. Durante los 3 ejercicios siguientes se le está imponiendo una carga adicional, un sacrificio adicional a las empresas cuyos ingresos sean más de 1.000 millones de pesos. O sea que tampoco toca en ese caso a las MIPYMES. Es una modificación, es una ley, son medidas que definitivamente protegieron mucho a lo que es las clases de menores ingresos, los medianos fueron protegidos dentro de esa, digamos, dentro de todas esas medidas, y ahí se ve cómo cuando hablamos del sistema un poquito más equitativo, se le está pidiendo un sacrificio adicional a aquellos que reciben mayor cantidad de ingresos. Otra medida interesante que también viene a aportar precisamente a la clase media es la facilidad con los gastos educativos. Cuéntenos en qué consiste estos cambios que trae la nueva ley. Sí,
Mira, los gastos educativos en nuestro país son deducibles hasta un cierto monto, hasta el 25% de la exención contributiva. En esta modificación, pues los gastos educativos, esa deducción posible se aumenta a un 30%. Y algo muy interesante que trae esta nueva ley es que toma en cuenta aquellas personas con discapacidad o con condiciones neurológicas particulares y se aumenta en ese caso a un 50%, hasta un 50% esa deducción de gastos educativos. A nosotros digamos que la asumimos con de muy buenos ojos esa medida, porque ciertamente toda política fiscal debe ver qué quiere resguardar, qué quiere incentivar, qué quiere desincentivar, y eso es parte de lo que una política fiscal debe buscar. Entonces, ver que hay sectores que se están teniendo en cuenta como parte de la fiscalidad que le estamos reconociendo es extremadamente prometedor, y ojalá veamos más medidas como esta en que sectores pues se incentiven o se protejan de manera particular. Y aquí todos sabemos lo difícil y el costo que representa tener un niño con unas condiciones particulares y el costo que eso va a representar en la educación de esos niños. O sea que de verdad aplaudimos muchísimo esa medida. Definitivamente que sí, que estamos hablando de una medida con mucho impacto social. Ya para finalizar, doctora, sabemos que usted al frente de la subdirección jurídica tendrá una gran responsabilidad con la implementación de todas estas medidas que tienen que ir de la mano de procedimientos, de normativas. Cuéntenos cómo se está preparando, cómo está trabajando la subdirección para que todas estas medidas se puedan traducir en resultados positivos en términos recaudatorios. Definitivamente que quiere decir que estamos muy intensos en estos días con todas estas normativas que tienen que ser pues emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos. Hay la primera es la norma con relación a la amnistía de deuda, pero hay varias normas generales que la misma ley establece que deben ser emitidas. Y se están trabajando en ellas, se están trabajando en los borradores, muchos ya están entrando en consulta pública. Entonces, ¿qué es lo que queremos independientemente de esas normativas que nos dan muchísimo trabajo a toda la subdirección y que doy fe y testimonio que toda la subdirección tiene un compromiso muy palpable? ¿Qué queremos llevar al ánimo de los contribuyentes? Sabemos que en todo proceso de implementación de una nueva ley hay ciertos momentos, digamos, de inquietudes, de dudas, y nosotros queremos llevarlo de la mejor manera posible. Y eso es parte de lo que nosotros queremos como subdirección. El calendario de implementación, ¿qué es lo que quiere el calendario de implementación que fue publicado por la DGI con relación a las medidas de la ley? Habían algunas medidas, muchas entran en aplicación inmediata, pero otras se puede observar que entran el 1 de julio, que entran el 3 de julio. ¿Por qué? Porque son obligaciones que debían ser presentadas de manera mensual, de manera semanal, y entonces era de buena administración considerar que no iban a entrar, digamos, en medio de un periodo. ¿Qué queremos con este proceso de implementación? Que se entienda que no se quiere atropellar procesos, que no se quiere, lo que se quiere es pues ver cómo podemos ir implementando. Ahí está la ley, hay que implementarla, la vamos a implementar, pero de la forma en que sea menos traumática posible para todos los contribuyentes. Y en eso es que estamos trabajando. Y por eso pues muchas de las consultas entrarán, de las normas generales entrarán en consulta. Ahí contamos con la inteligencia colectiva. Hagan sus aportes, nosotros los leemos todos los comentarios para tomarlos en cuenta y para que esas normativas que vengan producto o como consecuencia de la ley sean lo más apegadas a lo que nuestro país necesita.
Muchísimas gracias, doctora. Amigos, acabamos de conversar con la doctora Juanita Canahuate, subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, a quien agradecemos por acompañarnos. Tenemos que ir a una pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso tenemos más contenido en este su espacio de orientación tributaria. Ya volvemos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Estamos de regreso en su espacio de orientación tributaria DGII 360. En una sucesión, en una donación o en otros trámites tributarios, determinar adecuadamente el valor de los bienes es un elemento clave para que los contribuyentes puedan realizar sus gestiones con transparencia, evitar controversias y cumplir con lo establecido por la legislación vigente. En esta parte del programa nos acompaña Wellington Pérez Encarnación, encargado del Departamento de Valoración de Bienes. Bienvenido, Wellington, a DGII 360. Gracias por la invitación nuevamente. Es un placer siempre recibirte y para dar inicio a esta conversación nos gustaría que nos recordaras y nos abarcaras un poco de qué tratan tus funciones dentro del Departamento de Valoración de Bienes. Bueno, el Departamento de Valoración de Bienes tiene muchas funciones, pero la principal de ellas es establecer las políticas y procedimientos respecto a la evaluación de los inmuebles, pero también de cómo deben liquidarse los impuestos inmobiliarios, dígase las transferencias, hipotecas, el IPI, y parte de las sucesiones y donaciones. También servimos de apoyo a otras áreas de la administración, como son la gerencia legal, el departamento de crédito y compensaciones, el departamento de fideicomisos, el departamento de reconsideración, etcétera. Pero también ofrecemos algunos servicios que son directamente dirigidos a los contribuyentes. ¿Y cuáles son esos trámites principales que se realizan en el Departamento de Valoración de Bienes de cara al contribuyente? Bueno, nosotros tenemos tres secciones. La primera es la sección de registro de proyectos inmobiliarios, en la cual está enfocada al servicio a inmobiliarias constructoras y fideicomisos que quieren acogerse a la norma 0707 o a la ley de fideicomisos, es decir, los fideicomisos de bajo costos y los fideicomisos de desarrollo inmobiliario. Básicamente, cuando éstas necesitan registrar los proyectos, actualizar estos proyectos o solicitar la exención, tienen que dirigir una solicitud hasta esta área. La segunda sección es la sección de tasación y fiscalización IPI, que esta básicamente le da apoyo al Departamento de Reconsideración en aquellos casos donde los contribuyentes se encuentran en desacuerdo con la evaluación que se le ha dado a uno de sus inmuebles o con la determinación de algún impuesto. Y por último, tenemos el CTI, popularmente conocido así, que es el Centro de Transacciones Inmobiliarias, que da servicio también a inmobiliarias constructoras, bancos comerciales, cooperativas y fideicomisos en cuanto a lo que es el registro de inmuebles, operaciones de transferencia, descargos inmobiliarios o transferencia cero. Y por último también las operaciones de exclusión de IP activo por terrenos invadidos. De estos trámites, ¿cuáles son los que deben realizarse de manera presencial y cuáles tienen ya la posibilidad de realizarse a través de oficina virtual? Bueno, en realidad todos estos trámites requieren cierto tiempo, es decir, no son de atención inmediata. La mayoría de ellos se pueden realizar a través de un correo, es decir, de forma virtual, donde el contribuyente de forma explícita dice que solicita, envía un formulario y la documentación que se requiere. Pero hay otros, como es el caso de la exclusión de IPO activo por terrenos invadidos, que es necesario que el contribuyente se presente a la administración y deposite allí la documentación necesaria. Dentro de la valoración de los bienes que ustedes realizan, ¿cuáles son aquellos tipos de bienes que ustedes ven? En realidad todos los tipos de bienes inmuebles, con excepción de aquellos que no tienen un registro, es decir, ante el registro inmobiliario, es decir, que carecen de un certificado de título o una constancia anotada, ya que dichos inmuebles no están sujetos al pago de ninguno de los impuestos inmobiliarios que tenemos.
¿Cómo explicarías por qué es tan importante contar con un sistema técnico de valoración dentro de la administración tributaria como es el departamento? Importantísimo. Claro, la liquidación de cada uno de estos impuestos requiere que conozcamos el valor real de los inmuebles. Si esto no se hace, entonces la determinación del valor podría ir en perjuicio de la administración o en perjuicio incluso del contribuyente. Como mencionaba, nosotros damos apoyo a muchas otras áreas de la institución. Es muy importante que haya una correcta evaluación de los inmuebles, por ejemplo, en temas de ganancia de capital o para poder determinar si algunos bienes que van a acogerse a la ley 195/19 son realmente de bajo costo, o cuando la administración acepta un inmueble como dación en pago o un inmueble como garantía para el pago de una deuda tributaria. Es necesario saber si esto realmente es capaz de soportar la deuda que el contribuyente está sometiendo a dicho acuerdo. Sí, realmente que impacta todas las transacciones que realizan los contribuyentes. Y en ese mismo orden, ¿cómo se realizan estas valoraciones? La mayoría de las evaluaciones se hacen de escritorio, en realidad. Lo que hace la administración es tomar las cartillas de valor que tiene la Dirección General de Catastro Nacional en todo el país y a partir de estas se establece el valor de los inmuebles de forma puntual. No obstante, para la determinación del impuesto, digamos el impuesto a la transferencia, que debe ser por el valor de mercado de los inmuebles, o en el tema de sucesiones, o en otros casos particulares, es necesario hacer un descenso hasta el inmueble o hacer una determinación más conforme al valor de mercado. Y para ello se toman comparables que pueden ser extraídas de cualquier fuente de información. Amigos, estamos conversando con Wellington Pérez Encarnación, encargado del Departamento de Valoración de Bienes de la Dirección General de Impuestos Internos. Ahora vamos a una pausa, pero al regreso continuamos con la segunda parte de esta interesante entrevista. Ya volvemos. Estamos de regreso en su espacio de orientación tributaria DGII 360 y en esta ocasión acompañados del encargado del Departamento de Valoración de Bienes de esta Dirección General, Wellington Pérez Encarnación. Y en esta parte de la entrevista nos enfocaremos en los cambios que introduce la Ley 3026 de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Una legislación que incorpora importantes modificaciones en materia de sucesiones, donaciones y operaciones inmobiliarias. Wellington, esta Ley 3026 incorpora modificaciones importantes en el sistema tributario. Cuando hablamos ya de materia inmobiliaria, ¿cuáles consideras que son los cambios más relevantes para los contribuyentes? Bueno, creo que hay muchos y lo que es en la parte inmobiliaria creo que son todos en favor del contribuyente. Iniciando por el tema del impuesto a las hipotecas. A partir del año 2027 va a tener una reducción del 50%, es decir, la tasa se reduce del 2% al 1% y su desmonte total en el año 2028. Otra de las novedades tiene que ver con la reducción del impuesto a la ganancia de capital por la venta de un inmueble para las personas físicas, que se reduce de un 27% a un 10%. Pero que además da la oportunidad de la eliminación total del pago de este impuesto en el caso de que dicha persona física transfiera el inmueble que es su vivienda habitual y adquiera en un plazo menor a los 6 meses o hasta los 6 meses una nueva propiedad inmobiliaria. Solo que la exención en este caso será por la proporción del monto que haya utilizado o que haya adquirido de la transferencia anterior. Es decir, si invierte todo el capital
recibido en la adquisición de un nuevo inmueble, entonces estará exento del 100% de la ganancia de capital. No obstante, si solamente gastar el 50% de dicho monto para la adquisición de un nuevo inmueble, entonces el resto estará alcanzado por este 10% que te había mencionado antes. Otra es que en el caso de las personas con 65 años o más que vendan su vivienda habitual, no es necesario el requisito de que tengan que reinvertir ese dinero para la adquisición de una nueva vivienda. Estarán exentos totalmente del pago de la ganancia de capital. Hay otras mejoras como en el tema de las donaciones, que por ejemplo se reduce la tasa del impuesto en aquellas que contempla el artículo 17 de la ley 2569, donde se dice que lo que debe aplicarse no es la tasa del 27%, sino que será la tasa del impuesto a las sucesiones, que es de un 13%. Esas son algunas de las que ya se mencionan. Olvidaba el tema de la exención de activos también para las empresas del sector agropecuario, que también entre estos activos pudiesen estar bienes inmuebles. Es decir, son muchas las mejoras que introduce la ley en materia inmobiliaria. Adicionalmente, también el artículo 55 modifica las exenciones del impuesto sucesoral, elevando a $1 millón el monto exento para las transmisiones en general y a $2 millones cuando se trate de herederos en línea directa. Además de establecer que estos montos se ajustarán por inflación. ¿Cómo impactan estos cambios el proceso de valoración de bienes que ya forma parte de la Dirección General de Impuestos Internos? Bueno, en realidad no hay un impacto en ese sentido. Lo que hay es un beneficio directo en función del monto del patrimonio que está percibiendo la persona por la vía de la donación o la sucesión. Pero esto no cambia de alguna forma o de ninguna forma el proceso de determinación del valor de los bienes inmuebles. Conforme las modificaciones que trajo la ley, ¿qué sucede con el impuesto a las donaciones? No, el impuesto sucesoral no se elimina. Lo que hace la ley es modificar el artículo 17 que establece cuáles son las operaciones que están alcanzadas por la presunción de donación. Te menciono, por ejemplo, el caso de que cuando hay una transmisión de un bien inmueble en virtud de un acto traslativo de un padre a un hijo, de un abuelo a un nieto, es decir, en línea directa descendente. Esos son uno de los casos que la administración detiene porque están alcanzados por la presunción de donación. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Que en estos casos, cuando no se puede establecer, o más bien, cuando se establezca la presunción de donación, se pagará el impuesto como donación, pero se le aplicará la tasa del impuesto a las sucesiones, que es del 3%. No obstante, hay que dejar algo en claro. Todavía está pendiente el tema de la norma que venga a regularizar algunas de estas cosas, porque hay algunas preguntas que quedan en el aire, y es cómo afectaría esto lo que tiene que ver con la norma 0722 de la constancia fehaciente de pago, es decir, cómo se aplicaría en estos casos. O qué pasaría cuando la operación es expresamente una operación de donación y no una transferencia normal alcanzada por la presunción de donación. Entonces, esos son temas que iremos viendo cuando salga la norma. El artículo 59 reduce a partir del 2027 el impuesto unificado sobre determinadas operaciones inmobiliarias del 2% al 1% y dispone su eliminación a partir del 2028. En ese sentido, Wellington, ¿cómo impactará esta medida las operaciones de compra y venta de inmuebles y qué papel seguirá desempeñando la valoración de bienes dentro de estos procesos? Definitivamente va a haber un impacto en el mercado inmobiliario. Esto va a facilitar tal vez los procesos de compra y venta. Entiéndase que los contribuyentes ahora pueden adquirir una propiedad inmobiliaria a un menor costo, digo desde el punto de vista fiscal, y también agilizaría los procesos ante el registro inmobiliario, ante la DGI, es decir, todo el proceso en conjunto se vería probablemente reducido. También la parte del proceso ante los bancos, que toman en cuenta no solamente el monto que el contribuyente tiene que pagar por el préstamo otorgado, sino también por los impuestos que deben de pagar. Ahora bien, ¿cuál sería el papel nuestro? Seguiría siendo el mismo prácticamente, es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener estos inmuebles debidamente actualizados en el sistema. Esto no cambiará y no cambiará nada de cara al impuesto a las transferencias, es decir, los contribuyentes deberán seguir realizando su proceso ante la Dirección General de Impuestos Internos, aun cuando se haya otorgado una exención en el impuesto a las hipotecas.
En ese mismo orden, para seguir ilustrando y educando a nuestra audiencia, ¿por qué sigue siendo tan importante que los inmuebles y demás bienes sean valorados conforme a los criterios establecidos por la institución antes de que un contribuyente realice una transacción de sucesión, donación o una misma transferencia que acabas de mencionar? Bueno, es importante para agilizar principalmente el proceso. Mira, los contribuyentes están llamados a cumplir con su responsabilidad de transparentar su patrimonio a principio del año, en el caso de las personas físicas que están sujetas al pago del IPI, igual para los fideicomisos, pero también en el caso de las empresas que tienen que declarar el impuesto sobre los activos. Entonces, se supone que ellos deben traer sus bienes inmuebles, decir cuál es su condición e incluso proporcionar el valor de estos inmuebles, pero esto normalmente no sucede. La determinación se hace en función de la información que tiene la Dirección General de Impuestos Internos. Pues, ¿qué pasa luego? Que cuando hay una liquidación del impuesto a la transferencia, una donación, una sucesión, o cuando se realizan procesos puntuales o masivos en determinadas áreas, nos vemos obligados a hacer una revisión del valor. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Que el contribuyente se encuentra con la sorpresa de que, lo que creía que debía pagar no es eso, sino más, y que probablemente estaría pagando recargos e intereses por alguna determinación que no fue hecha de forma adecuada porque el contribuyente omitió información. Entonces, lo mejor es que el contribuyente se tome el tiempo de venir a la administración y transparentar sus bienes, así evita sorpresas en la determinación de otros impuestos como transferencia, hipoteca o sucesiones. Así es, muy interesante y valioso aporte. Amigos, seguimos conversando con Wellington Pérez Encarnación, encargado del Departamento de Valoración de Bienes de la Dirección General de Impuestos Internos. Ahora tenemos que ir a una pausa, pero quédese con nosotros porque al regreso tenemos la última parte de esta interesante entrevista. Ya volvemos. Continuamos con su espacio DGII 360, conversando con Wellington Pérez Encarnación, encargado del Departamento de Valoración de Bienes de la Dirección General de Impuestos Internos. Wellington, una de las novedades que trae esta ley 3026 es la amnistía fiscal. Nos gustaría saber, dentro de estas transacciones que se ven en el Departamento de Valoración de Bienes que hemos mencionado durante toda la conversación, ¿cuáles están alcanzadas por esta amnistía? Todas, gracias a Dios todas. La amnistía es transversal a todos los impuestos. Claro, todos los impuestos que generan recargos e intereses. Obviamente el impuesto a las hipotecas no va, porque sobre este no se cobra dicho gravamen. Pero en el caso de las transferencias inmobiliarias, sí, independientemente de que el contribuyente haya incurrido en algún tipo de falta tributaria, como es el tema de los dobles contratos o algún tipo de omisión, de igual forma puede acogerse a la amnistía. También están para las deudas de IPI o cualquier otro impuesto, también como el impuesto a los activos, etc. Solo que sí, me gustaría aclarar algo. La amnistía alcanza, aunque alcanza todos los impuestos, es para la deuda total que posee el contribuyente. ¿Ok? Entonces, estos contribuyentes que deseen ponerse al día durante este plazo de 6 meses que culmina el 31/12, pueden pagar la deuda que tengan solamente saldando un año de recargos e intereses. Eso es lo que dice. Y es el primer año de deuda que tenga dicha deuda tributaria. Es decir, el primer año de morosidad que tenga dicha deuda tributaria. Pero en los casos de transferencia inmobiliaria, los contribuyentes tienen que ponerse al día en el caso de la deuda del inmueble que va a ser transferido.
aunque esa deuda repose en manos del vendedor. Me explico. Imagina que una persona adquiere un inmueble a un contribuyente X y este contribuyente X tiene 10 o 20 inmuebles y varios de estos inmuebles está gravados. Para poder poner ese inmueble a su nombre, el contribuyente deberá pagar la deuda que pesa sobre el inmueble que está adquiriendo. Con eso no hay problema. El tema es que solamente se le exige una porción de la deuda total que posee el vendedor. Y en estos casos, la amnistía no lo alcanza. Ahora, si viniera el vendedor y decidiera ponerse al día por el total de su deuda tributaria, entonces sí podría hacerlo. Bien. Wellington, en ese mismo sentido, ¿qué recomendaciones pudieras hacer a los contribuyentes que nos están viendo para aprovechar la amnistía fiscal? Que se acerquen a la DGI. Esta amnistía, como te había mencionado, alcanza todos los impuestos de los contribuyentes, dígase el IPI, el impuesto a la transferencia, sucesiones, donaciones y todos los demás impuestos que también o nada tienen que ver con impuestos inmobiliarios. Entonces, mi recomendación es que se acerquen y se pongan al día en sus obligaciones. Pocas leyes otorgan tanto beneficios como la Ley 3026. Pueden revisar, un ejemplo, lo que fue la Ley 4620, la 5123 o la reciente circular 0326. Esta amnistía permitirá a los contribuyentes ponerse al día en el pago de sus obligaciones pagando un monto mínimo en comparación con el total de la deuda tributaria y aplica para todos los años fiscales todas las deudas que tengan los contribuyentes y también para las transferencias inmobiliarias con un proceso bastante rápido. No es necesario que usted tenga que hacer una instancia, es el procedimiento normal, simplemente llena su formulario, pide acogerse a esta amnistía y de inmediato le entregarán sus autorizaciones de pago para que salde toda su deuda tributaria. Recordemos la fecha de vigencia para acogerse a la amnistía fiscal. Bueno, los contribuyentes tienen 6 meses contado a partir del 1 de julio, el cual vence el 31 de diciembre de este año 2026. Muy bien, gracias Wellington. Gracias a ti. Amigos, acabamos de conversar con Wellington Pérez Encarnación, encargado del Departamento de Valoración de Bienes de la Dirección General de Impuestos Internos, a quien agradecemos por acompañarnos. Ahora vamos a una pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso tenemos más contenido en este su espacio DGII 360. Ya volvemos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la Ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Hemos llegado a la parte final de su programa de orientación tributaria DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Les recordamos que pueden volver a disfrutar el contenido del día de hoy, así como el de todas las ediciones anteriores, en el canal de YouTube de la DGII. Gracias a todos por su apoyo. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.